¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Entredichos, que como usted sabe lo puede ver todos los martes a las 23 horas aquí en el financiero Bloomberg TV. Y hoy tenemos por invitado, diría, a un académico, diría a un politólogo, diría naturalmente al presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba, al cual le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, René. Siempre un privilegio estar contigo. Gracias. Oye, pues empecemos por lo más reciente. Concluyó el ejercicio que yo llamo de reborratificación del mandato. Lo celebraron todos, lo celebró el presidente porque supuestamente ganó, lo celebró la oposición porque supuestamente perdió, y para nuestra fortuna tú también lo celebraste porque estuvo bien hecho. ¿Qué sigue políticamente hablando? Bueno, yo creo que hay que cerrar bien este capítulo. Para el INE, la gran mayoría del trabajo de la revocación de mandato, René, terminó. Nosotros le remitimos la semana pasada al Tribunal Electoral no solamente los resultados de los cómputos distritales, recuerda que el cómputo final lo tiene que hacer el Tribunal Electoral, sino también un acuerdo en el que damos cuenta de manera pormenorizada de todo el proceso de construcción de la revocación de mandato, desde la emisión de los primeros lineamientos allá en agosto del año pasado, dando cuenta de todo el proceso complicadísimo de construcción de este ejercicio, la falta de recursos, las irregularidades, la gran cantidad de denuncias que se presentaron, en fin, para que el Tribunal Electoral tenga todos los elementos que necesita sobre la mesa para que haga el dictamen que por ley debe realizar respecto a la revocación de mandato. En ese dictamen le corresponde al tribunal hacer, digámoslo así, el juicio final de esta revocación y darlo a conocer públicamente. Pero hay todavía algunos elementos, algunos, digámoslo así, algunos sucedáneos de la revocación que siguen pendientes para el Instituto Nacional Electoral. Me refiero específicamente a terminar la indagatoria de las 192 quejas que se presentaron por distintas irregularidades, de las cuales la gran mayoría el INE es responsable de investigar, y la sala especializada del propio Tribunal Electoral de juzgar el fondo y definir si hubo faltas, y si hubo faltas, imponer las sanciones correspondientes. Hay además 12 casos, 12 quejas que se presentaron en materia de fiscalización por presunto uso indebido en la promoción de la consulta de recursos. Vamos a regresar a esos aspectos. Y esos están pendientes, eso se los va a resolver el INE todavía. Porque lo que me llamaba mucho la atención es que pese al resultado que fue más allá de filias y de fobias, fue aceptable. El presidente todavía el lunes, no ayer, el lunes de la semana pasada, habló de boicot. Si te parece, vemos por supuesto. qué fue lo que dijo. El 2018 se instalaron alrededor de 160,000 casillas y ahora fueron 56,000. 57,000, un tercio. También lo digo porque nuestros adversarios, que se enojan mucho, pues dicen, es la mitad de los votos que obtuvo el presidente en la elección del 18, sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados. Pues ahí está. Habla de trampas, habla de boicot. Tú ya respondiste que si hubo boicot fue de quien no aportó los recursos necesarios. ¿Pero qué piensas de esto? Bueno, coincido con el presidente, hubo trampas y hubo boicot. No coincido con quién es el responsable ni de esas trampas ni de ese boicot. Las trampas son de quienes
vulneraron las propias reglas, las prohibiciones que ellos mismos colocaron en la Constitución y en la ley. Me refiero pues, a los legisladores, a los gobernadores, a los funcionarios públicos que sistemáticamente, de una manera inédita, violaron las reglas que ellos mismos pusieron, que la misma mayoría que hoy nos gobierna puso en la Constitución y en la ley. Y sí, evidentemente hubo un boicot. El boicot vino de la Cámara de Diputados y del Gobierno de la República a través de la Secretaría de Hacienda, que le negaron al INE los recursos para poder instalar todas las casillas que establece, y me parece de manera correcta, la propia ley, es decir, el mismo número de casillas que en una elección federal. Y esto fue reconocido por la misma Suprema Corte de Justicia y por el Tribunal Electoral, que avaló que el INE, ante esa falta de recursos de quienes eran responsables de proveerlos al propio Instituto Nacional Electoral, pudiera organizar o tuviera que organizar esta elección con los recursos que tenía y para lo que le alcanzaba sin implicar violaciones a la ley. Resume esto el hecho de que si hubo boicot y si hubo trampas, se llevaron a cabo por el gobierno y su movimiento. Se llevaron a cabo por quienes promovían este ejercicio, paradójicamente. Y yo creo que finalmente hay un dato que no se ha analizado, pero vale la pena, lo dejo como un elemento a considerar. Se dice que votó poca gente porque hubo menos casillas de las que la ley mandata y que no se pudieron instalar por culpa de los recortes presupuestarios de que fue objeto el instituto. Si esto fuera cierto, que no lo es, entonces, ¿cómo te explicas que en las casillas que sí se instalaron y que estuvieron a la misma distancia que para un cerca de 60% de las y los ciudadanos respecto de la distancia que tuvieron las casillas en la elección del 2021, ¿por qué la participación fue igual? Es más, si tú vas a los índices de participación por distrito y por casilla, resulta que las más alejadas, aquellas que tuvieron que implicar un traslado de más tiempo por parte de los electores, son las que hubo más votación. En las casillas urbanas, en las casillas que estaban a la misma distancia que las del año pasado, pues tuvieron un índice de participación muy bajo. Es decir, el promedio, en el mejor de los casos, del orden de 17%. Entonces, es un discurso falaz el que dice que votó menos gente porque hubo menos casillas. Sin duda, pudo haber algún ciudadano que se vio desalentado a participar por la distancia, pero quienes estaban a una distancia cercana tampoco acudieron, en su gran mayoría. Pero yo enfatizaría que el 17% de las y los mexicanos participamos, lo cual no es un asunto menor, pensando en lo novedoso del ejercicio, René. Ahora, más adelante hay un pasaje donde te refieres a eso que ya transmitiremos. Pero lo cierto es que después del ejercicio y después de lo ocurrido antier domingo en la Cámara de Diputados, se decía que venía la reforma electoral. ¿Ves venir tú una nueva embestida en contra del instituto? Porque tú has dicho tanto el día de antier como hace 8 días que hay mucho INE y hay INE para rato. ¿Sugieres con eso que más vale no mover la legislación electoral, el régimen electoral? Mira, yo te diría, René, que la revocación de mandato es la enésima constatación de que la institucionalidad electoral que hoy tenemos y las reglas electorales que hoy tenemos funcionan y funcionan muy bien. Es más, a pesar de ese intento de boicot, a pesar de las trampas, la revocación de mandato desde el punto de vista organizativo fue exitosísima. El conteo rápido funcionó de manera extraordinaria, los sistemas de cómputo funcionaron muy bien, los sistemas de información fueron puntuales. Este mecanismo para combatir las noticias falsas que hemos denominado certeza tuvo un funcionamiento impecable y llegó para quedarse. Y lo más importante, René, a pesar de que era un ejercicio nuevo, la clave fundamental, la columna vertebral del sistema electoral mexicano, que es que las y los ciudadanos confíen en el Instituto Nacional Electoral y trabajen con él para que la elección se lleve a cabo, funcionó de manera impecable. Tuvimos índices de aceptación incluso superiores a los de las elecciones federales. Ahora, ¿sugerirías no moverle? Yo lo que digo es que el sistema electoral funciona muy bien y como dicen los anglosajones, si algo funciona no lo arregles porque puedes descomponerlo. Dicho eso, se ha anunciado la necesidad de una reforma electoral. Pues qué bueno que se discute una reforma electoral.
tú dices, yo creo que lamentablemente, lejos de un reconocimiento al buen trabajo del INE y del sistema electoral, pues ya estamos acostumbrados a que va a venir una enésima descalificación del instituto porque cuesta mucho, porque no somos un árbitro imparcial, porque súmale lo que quieras. Pero eso ya lo sabemos. Hay a quien no le gusta un órgano electoral autónomo e independiente. Hay quien preferiría un órgano, digámoslo así, parcial y sometido a intereses políticos o de gobierno. Así que yo creo que va a venir, es normal, es natural, algo tendría que pasar. No veo, lo digo con mucha franqueza, aunque me encantaría, porque sería un reconocimiento del trabajo realizado, pero sobre todo un reconocimiento a la ciudadanía, no veo que se empiece a hablar desde los circuitos gubernamentales, desde los circuitos del poder, bien del INE. Creo que se va a seguir hablando mal y se va a querer construir la necesidad o el discurso de la necesidad de una reforma electoral. Dicho eso, la verdad yo no sé si venga o no una reforma electoral, yo creo que se va a intentar, yo creo que es una reforma innecesaria, lo acabamos de ver constatado por enésima ocasión con una revocación de mandato que pese a todos los inconvenientes, contra viento y marea, salió bien. Creo que el Instituto Nacional Electoral goza de cabal salud, de respaldo y de confianza ciudadana. A lo mejor eso es lo que molesta también. Y no veo que haya un ambiente político, sobre todo después de lo que pasó el domingo en la discusión de la reforma eléctrica, no veo un ambiente político propicio para los grandes consensos que deberían estar detrás de una reforma electoral. Pero bueno, eso no le toca al INE decidirlo. Lo que te digo es que si hay una reforma, si se propone una reforma electoral, el INE está en la mejor disposición de poner todos los insumos técnicos, todos los elementos para que sea una reforma bien hecha y que mejore lo que tenemos y que no sea una reforma regresiva como tal vez es de la pretensión de algunos. El senador Félix Delgado te llevó a un féretro. Mario Delgado dijo que los quieren exterminar. El propio secretario de Gobernación, Adán Augusto, ya dijo que se van a ir con la cola entre las patas. Y el propio presidente no pierde oportunidad para señalar que ganan mucho, que no son demócratas. ¿Te sientes en condición de seguir al frente del instituto? Sí, sobre todo porque, a ver, yo no trabajo ni dependo de los juicios de los actores políticos y todos los que has mencionado, muy respetables, son actores políticos. Yo espero, por cierto, que con el secretario de Gobernación... Muy respetables y muy irrespetuosos. Bueno, eso sí, lo dices tú y lo suscribo. Sí, la verdad, creo que los tonos siempre importan en política, pero vaya, yo no estoy aquí para que hablen bien de mí. Sí espero que con el secretario de Gobernación la relación se pueda mantener, sobre todo porque hay elecciones en 6 estados en un par de meses, en menos de 2 meses, y la vinculación con las instancias gubernamentales, sobre todo con las instancias de seguridad, es fundamental para que se creen las condiciones para que esas elecciones se lleven a cabo bien. De este lado nunca le faltará el respeto ni dinamitaré ningún puente. Espero que de aquel lado no sea la intención y que lo que dijo el secretario de Gobernación lo haya dicho, hombre, pues al calor de una promoción, no sé si legal o no, pero de una promoción de ciertos intereses políticos. Habla de imprudencia, ¿eh? Sí, porque cuando dices que cuando el secretario de Gobernación dijo, como lo dijo, que no le hagan caso al INE, híjole, lo que falta es que se diga después que no le hagan caso al Tribunal Electoral, que no le hagan caso a la Corte, y eso sería muy delicado. Pero no especulo, de este lado, los puentes abiertos. Te diría una cosa para no eludir la respuesta a tu pregunta. Mientras la ciudadanía confíe en el INE, yo estoy confiado en terminar mi mandato, que culminará pues, en menos de un año, el 3 de abril del 2023, y entregar la estafeta de una institución fuerte, confiable y sobre todo que siga siendo el ancla de estabilidad política que necesita el país en materia electoral. ¿No has vuelto a ver ni te ha buscado el secretario de Gobernación después de aquel incidente? Sí, tuvimos una comunicación a través de redes sociales, de nuestro WhatsApp, la propia noche de la revocación de mandato, cuando él me preguntaba a qué hora más o menos estimaba que saldríamos con los resultados del conteo rápido. Y bueno, vuelvo a insistir, la comunicación fluida y respetuosa de este lado. Estuvo aquí hace 8 días Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, y a su parecer has perdido cierta imparcialidad en el arbitraje y has pasado a militar en una causa. Si te parece, vemos que... Claro.
Yo sostengo que ellos han tomado una postura política contra el presidente, que son militantes políticos desde la autoridad electoral contra Morena, y que me parece que eso tampoco es sano para una democracia. Y por eso es que hablamos no de acabar con el INE, es otra narrativa basada en la falacia. No queremos acabar con el INE. La autoridad electoral tiene que estar a la altura de un momento democrático, y está bien si les cae mal el presidente, si no coinciden con nosotros, pero tendrían que cuidar de manera intachable su comportamiento como autoridad y como árbitro electoral. Pues estamos de vuelta, ahí está. Dice que no han cuidado de manera intachable su conducta como árbitros que han pasado a militar, en caso personal, el tuyo. ¿Qué dices? Bueno, es el punto de vista de Citlali, que es la secretaria de un partido político que ha emprendido desde hace ya muchos años una narrativa de descalificación al propio Instituto Nacional Electoral. Yo la respeto mucho, con Citlali tengo la mejor de las relaciones, incluso le agradezco las generosas expresiones con las que después, hace un par de meses, después de un foro en el Senado, se refirió, digámoslo así, a mi persona, y le agradezco mucho que públicamente en este espacio haya dicho que su intención no es socavar, dinamitar, creo que dijo, o acabar, perdón, con el INE. Su presidente hace un año, tú lo acabas de citar, dijo que había que exterminar al INE. En fin, son los discursos de los actores políticos, los entiendo, los circunscribo como tales, y lo más importante, no caigo en la provocación de engancharme, porque es justamente parte de lo que me da la impresión se intenta hacer, tratar de colocar a la autoridad electoral como una contraparte para después poder decir, ya ven, se los dije, es un actor político. Y el INE no es ni un actor político. El INE no, el presidente tampoco, consejero. Tampoco, para nada. Mientras sea presidente del INE, sería una irresponsabilidad actuar de parte. Y todas mis decisiones, si las puedes revisar, todas mis decisiones, tú puedes estar de acuerdo o no con ellas, pues nomás faltaba, en una democracia eso se vale. Pero todas mis decisiones han sido congruentes. Entiendo que el gran ataque contra el INE, es decir, el punto de quiebre muy probablemente fue cuando hace un año el INE tomó una decisión de cancelar las candidaturas de varios precandidatos o candidatos que habían violado las reglas de fiscalización. Bueno, pero ese mismo criterio 6 meses antes se había aplicado al negarle el registro a una agrupación que quería convertirse en partido político y que violó también las normas de fiscalización. Misma vara para distintos actores. Eso es como debe comportarse una autoridad electoral. Entiendo que los partidos descalifiquen al INE, pues porque los partidos políticos, como son parte del juego político, siempre les gustaría que el INE sancionara a sus adversarios y fuera condescendiente con ellos. Pero ese no es nuestro papel. Eso dice ella. Es decir, que fueron muy duros en las sanciones contra todos aquellos legisladores, dirigentes, funcionarios de Morena que se pronunciaron a favor de la revocación, de la ratificación, debe decir, pero que no sancionaron a quienes llamaban a no participar, a hacerle el vacío. A todos los funcionarios públicos, cuidado, porque la prohibición no es para cualquier persona. La prohibición, que por cierto, Morena y su mayoría colocó en la Constitución, por cierto, una decisión casi unánime, en diciembre de 2019, pero avalada por Morena, y luego llevada a la legislación de la materia en septiembre del año pasado, en la Ley Federal de Revocación de Mandato, establece la prohibición no para cualquier persona, establece la prohibición para los servidores públicos. Y también hay casos del INE sancionando a servidores públicos en el plano local de otros partidos que no de Morena, de la oposición, por hacer promoción en un sentido o en otro en la revocación de mandato. Así que, vuelvo a insistir, misma vara para todos los actores. ¿Tú aceptarías que de pronto te ganó la rijosidad y el protagonismo en el arbitraje del proceso? Mira, yo creo que no, René, porque el dilema en el que se colocó al INE es frente a la denostación, la descalificación, ya mencionábamos, el secretario de Gobernación, el segundo personaje de mayor relevancia en el gobierno federal, el responsable de la gobernabilidad democrática, participando en un acto como funcionario público, cosa que está prohibida, y ya decidirá el tribunal si hubo ilícitos o no, pero llamando a no respetar, a no hacerle caso al INE, pues me parece algo muy delicado. Dicho eso, ¿qué podíamos hacer como INE? ¿Quedarnos callados?
permitir que solamente una narrativa falsa de descalificación de la autoridad electoral permeara. No, yo fui muy cauteloso. Un colega tuyo fue muy insistente en alguna entrevista en preguntar, pero estás hablando en contra del presidente, estás diciendo que el presidente fue el tramposo. No, yo no estoy hablando en contra del presidente, ni voy jamás a decir que el presidente cometió un ilícito. Sí, es porque además no me toca a mí decirlo, le toca en todo caso decirlo al tribunal. Así que de este lado, claro que no nos quedamos callados, hombre, frente a la narrativa de descalificación y en la gran cantidad de noticias falsas, la autoridad electoral tiene la obligación de aclarar y de contestar, que no de contraponerse. Es bien distinto una cosa de la otra. El filo es muy delicado, la línea es muy tenue, pero yo siempre he procurado no traspasarla. En cambio, de aquel lado, tú lo que tienes es una ofensiva que hasta denuncias penales que siguen vivas, por primera vez en 32 años, se presentaron en contra de los funcionarios electorales. Es decir, yo creo que hay que ser honestos y justos, pues hay que ver que de un lado se detonó, digámoslo así, toda la artillería en contra del Instituto Nacional Electoral, y el Instituto Nacional Electoral simple y sencillamente aclaró, desde mi punto de vista, lo que tenía que aclararse, sin entrar en una lógica de confrontación, porque es justo donde nos querían colocar. ¿Has pensado en buscar al presidente de la República? Sí, hombre. Sí, desde el inicio del gobierno, de este lado ha habido incluso la lógica, y entiendo. Se me hizo saber que el presidente no quería reunirse conmigo para evitar mandar un mal mensaje de que se estaba entrometiendo en los asuntos electorales. Pero comunicación con altos funcionarios del gobierno la ha habido permanentemente, con independencia, insisto, de que en ocasiones los tonos, las formas, no han sido las más prudentes para establecer una comunicación fluida. Pero la comunicación sigue abierta. Oye, nosotros necesitamos de colaborar con el gobierno, así como el gobierno nos necesita para, por cierto, como muchas cosas ocurren, para poder ahorrarse dinero. Nosotros le estamos haciendo el monitoreo de los medios de comunicación a la Secretaría de Gobernación sin cobrar un peso, por poner solo un ejemplo. Concluido el ejercicio de ratificación del mandato, antes de que se sobrecalienten las campañas estatales de este año, ¿piensas buscarlo al presidente de la República? Quizás no tú, pero sugerirlo al Consejo. Sí, a ver, es que la comunicación, pero eso siempre es una disposición que ha estado permanente. Yo creo que hay que tener mucha prudencia para evitar mandar malos mensajes, pero la comunicación del INE con el gobierno es fundamental siempre y cuando haya una premisa sobre la cual la misma se establezca. Una cosa es que seamos autónomos y muy celosos de nuestra autonomía, y que en cada decisión la tomemos ejerciendo nuestra autonomía e independencia, y otra cosa bien distinta es que seamos una isla dentro del Estado mexicano, que seamos un ente autárquico que no tiene canales de comunicación, y esos canales de comunicación siempre se han procurado. Incluso te diría, hoy se han multiplicado incluso respecto de lo que ocurría en gobiernos anteriores. No directamente con el presidente, pero bueno, pues esa comunicación siempre estará dispuesta y en la mejor disposición, insisto, de mantener ese diálogo respetuoso que es indispensable para que el Estado cumpla con sus funciones de gobernabilidad democrática. Vamos a la reforma electoral, si te parece, claro. Pero antes déjame hacer una pausa. Pues estamos de vuelta y a reserva de ver cómo viene la atmósfera política a raíz del resultado de la reforma eléctrica. El ambiente era tenso e intenso, diría. En tu opinión, ¿hay condiciones para llevar a cabo una reforma del régimen electoral con rango constitucional? Pues mira, si lo que hemos visto en estos días se mantiene, es decir, posturas que no están en una lógica de sentarse a construir consensos, es muy complicado. Sobre todo porque estamos a 50 días aproximadamente de la realización de las elecciones en 6 estados, en donde se disputan gubernaturas, y es natural que cuando hay elecciones de esta naturaleza la competencia sea muy intensa y consecuentemente los ánimos políticos tiendan a crisparse. Claro, vendrán tiempos para digerir lo que ha ocurrido en estos meses y probablemente pueda abrirse una ventana de discusión. Yo creo que sí sería pertinente porque las reglas del juego
electoral siempre es pertinente revisarlas y adecuarlas siempre y cuando, digo yo, se cumplan 3 condiciones fundamentales. La primera, que sean producto de un consenso. Porque si son un mero mayoriteo, René, pues las reglas se van a volver parte del problema más adelante. Y habrá quien dirá que los resultados electorales son producto de reglas con las que no se estuvo de acuerdo desde el principio. Segunda condición, pues que sean reglas para mejorar o cambios para mejorar lo que se tiene. Vuelvo a insistir en algo, nuestro sistema electoral, y lo dice todo el mundo, cuando hablo de todo el mundo me refiero metafóricamente, no metafóricamente, lo dicen todos los demás países. El sistema electoral mexicano es un punto de referencia a nivel global. Bueno, si nuestro sistema va a dar marcha atrás, si prosperan planteamientos como los que algunos han hecho para que sea la Secretaría de Gobernación la que vuelva a administrar las elecciones, pues evidentemente pues una reforma regresiva pues no es pertinente. Y tercero, que se parta de un diagnóstico objetivo, real y con información de lo que hoy tenemos. Porque si se quiere mejorar un sistema que es muy complejo, pues la verdad hay que hacer una operación, yo diría, de cirugía fina. No hay que llegar a machetazos porque nos podemos al final del día amputar partes que funcionan y funcionan muy bien de nuestro sistema electoral. Yo diría que si estas condiciones se dan, pues adelante una reforma con un pequeño precedente, digámoslo así, que no abona en favor de grandes cambios. En los últimos 25 años, y yo creo que ha sido algo muy positivo, todas las reformas electorales se han hecho en un momento en el cual que permite ponerlas a prueba en elecciones intermedias. Nunca se han, desde la reforma de 1996, puesto a prueba en elecciones presidenciales. La de 96 se puso a prueba en las elecciones de 97, intermedias. La de 2007 se puso a prueba en las elecciones de 2009, intermedias. Y la de 2014 se puso a prueba en las elecciones de 2015, intermedias. ¿Ves un peligro en el hecho de que se ensayaran? Lo que pasa es que en 2024, y mira que lo digo con una cierta distancia, René, porque en un año yo dejaré de ser presidente del Consejo General, así que no tengo ninguna intencionalidad o ninguna intención personal en este proceso, nada más faltaba en ese proceso de reforma. En 2024 va a ser la elección más grande de nuestra historia por la cantidad de electores, pero también aquella en la que mayor disputa por el poder político habremos tenido. Por las posiciones en juego. Por la gran cantidad de posiciones en juego. ¿Tú llamarías a la oposición a defender al INE en sus términos? Yo llamo a la sociedad a defender a su INE. Si lo defiende la oposición, si lo defiende el partido en el gobierno, qué bueno. Pero el Instituto Nacional Electoral es el producto de una lucha que viene sin duda de los partidos políticos, pero sobre todo de la sociedad. Organizaciones de la sociedad civil, movimientos políticos sociales, la academia han tenido un rol, bueno, los mismos medios de comunicación han tenido un rol importantísimo en la construcción de nuestro sistema electoral. ¿Los llamarías a estar alerta? Yo los llamaría a que no tengamos un retroceso. Mira, probablemente en los últimos 35 años, René, lo único en lo que hemos hecho bien la tarea como sociedad en términos de construcción de una democracia constitucional, no es lo único, pero en lo que más hemos avanzado y en lo que mejor hemos hecho el trabajo ha sido en lo electoral. Es perfectible, sin duda. A ver, si es perfectible, ¿dónde ves tú de cumplirse las 3 condiciones que me has mencionado? ¿Qué es lo que hay que reformar en el INE? Bueno, yo lo que creo que ya a estas alturas tenemos que revisar es el diseño de la representación política. Hoy la Cámara de Diputados y el Senado se eligen a través de un sistema y de un arreglo que responde a 25 años atrás. Es decir, es el arreglo todavía que se dio entre un partido hegemónico, el PRI, que gobernaba todavía impertérrito hasta entonces, y una oposición que clamaba por mayor apertura. Pero es producto de un arreglo que hoy que hoy ya no existe, que es distinto. Yo llamaría en ese sentido a maximizar, por ejemplo, la representación proporcional. Esta cláusula de sobrerepresentación del 8% que nuestra Constitución todavía permite es producto de lo que el PRI exigió para poder avanzar hace 25 años con una revisión reforma de la composición e integración del Poder Legislativo. Apostando a una mayor proporcionalidad para que se refleje... una mayor proporcionalidad y a la vez a un menor número de legisladores. Mira, yo creo que no son pocos, ese es mi punto de vista, si se nos compara con otros países.
No, al contrario, yo creo que no, perdóname, yo no creo que sean muchos, correcto. Yo no creo que sean muchos. Yo no lo tocaría, pero yo no soy el legislador. Hay quien dice que son muchos legisladores. Fíjate, si hacemos un ranking, México está en el lugar 14 de más de 125 países respecto de la proporción entre legisladores y población. 500 legisladores para una población de casi 130 millones no me parecen muchos. Claro, si nos comparamos con Estados Unidos, que tienen más del doble de la población y solo 430 y tantos legisladores, pues puede parecer mucho. Pero en fin, pero eso es lo de menos. Quiero decir, si se reduce el número de legisladores, pues que esto no sea a costa de la representatividad ni de la Cámara de Diputados ni del Senado. Y que esto implique pues una mayor, con independencia, vuelvo a insistir del número, una mejor proporción, un mejor reflejo de la diversidad política que existe y es innegable en nuestra sociedad respecto de cómo se refleja, cómo se representa esa pluralidad en el Congreso. Primer gran dato. Segundo punto, bueno, la distribución del dinero público. Yo soy un defensor del financiamiento público, aunque creo que eventualmente los montos tiene sentido que se revisen. Son montos muy altos. A la baja. A la baja, pero la manera en la que se distribuye el dinero, es decir, esta fórmula de 30% de manera igualitaria, 70% de manera proporcional, también responde a un arreglo político que se pactó en 1996. ¿Por qué no redistribuimos la fórmula repensamos la fórmula de distribución del financiamiento y tal vez que sea 50-50 o totalmente? Es decir, bajar el financiamiento público a los partidos, es de lo que estamos hablando. Sí, siempre y cuando esto no implica una merma de la capacidad de competencia, es decir, de la competitividad que hoy proporciona el financiamiento público, sobre todo porque los partidos, ni siquiera los aliados del partido en el gobierno, avanzarían, el Verde y el PT, avanzarían en una fórmula que implicara solo reducir el financiamiento. Bueno, repensemos, si vamos a bajar la bolsa, repensemos cómo se distribuye para que sea más equitativa la competencia electoral. Revisar la composición e integración del Poder Legislativo, revisar financiamiento público, ¿qué más? Yo, por ejemplo, aligeraría algunos de las prohibiciones que hoy existen en materia electoral. Bueno, ¿tiene sentido que los funcionarios públicos no puedan opinar en materia electoral? No lo sé. Yo lo que digo es que hoy hay una gran cantidad de prohibiciones, pongo solo ese ejemplo. Evidentemente no pueden usar dinero público. Pero, hombre, todo el mundo sabe pues, que el presidente tiene su simpatía política respecto de un partido político, como lo tuvo el presidente anterior y el que estuvo antes. Yo no sé si tantas prohibiciones establecidas en la ley sean pertinentes o no, vale la pena eventualmente revisarlas. Cuarto gran eje, pues miren, René, se dice que el sistema electoral mexicano cuesta mucho. ¿Es falso? Sí cuesta, pero es el producto de la desconfianza. Muchos de los procedimientos que hoy implican una gran erogación de recursos, un trabajo de campo impresionante por parte del INE y que es lo más costoso de hacer una elección, pues es el resultado de la desconfianza. Estamos en aptitud de que los ciudadanos que forman parte de las mesas directivas de casilla no sean sorteados en cada elección. No lo sé, hay que pensarlo, pero tal vez sea momento de avanzar, por ejemplo, hacia mecanismos electrónicos del voto que implicarían tal vez una inversión inicial, pero que abaratarían a la postre el costo de las elecciones. Por cierto, sin dar por bueno la falsedad del discurso de que el sistema electoral mexicano es el más caro del mundo, porque eso es una falsedad. Si tú haces un análisis comparativo, hay sistemas electorales que son mucho más caros, empezando por el brasileño y pasando por otros que, si bien pueden parecer en primera instancia que cuestan menos, si tú ves el tamaño de la población, proporcionalmente cuestan más. ¿Estaría en tu lógica entregar la credencial del INE a Gobernación para convertirlo en una cédula de identidad? No, hay una historia, es más fácil. Ahí se les va mucho dinero. Sí, claro. Y me identificas tú a mayores de 18, pero no a menores de 18. Es más fácil que el INE, sin mayor costo que el del plástico, le credencialice a los menores de edad para una base de datos que puede administrar o no el INE, pero que es responsabilidad de Gobernación, que transferirle a Gobernación la creación de la credencial. Porque el INE tiene cosas que no tiene la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación es cierto que tiene la facultad legal de credencializar a menores, y el INE no, solamente credencializamos a mayores de edad. Pero la Secretaría de Gobernación no tiene infraestructura,
no tiene confianza pública, no tiene No, la credibilidad pero sí. pública que sí tiene el INE. Entonces el INE es más fácil que... Y eso no necesitamos cambiar la ley, René. Con un convenio, eso se lo dije a la secretaria Olga Sánchez Cordero y se lo dije también a Dan Augusto López ahora. Si firmamos un convenio, en su red de módulos de atención ciudadana, el INE puede credencializar a los menores de edad y que Gobernación nada más pague el costo de la me estás credencial de diciendo plástico. que el INE tendría la capacidad Sí, claro. de convertir la credencial en la cédula de identidad Así es. nacional sin importar edad. Si el tema del dinero es un tema, y ese es el gran argumento que se ha puesto, Sí. es mucho más barato para el Estado mexicano que el INE se haga cargo de credencializar a los menores, aunque esa sea una base de datos en manos de la Secretaría de Gobernación, que a que lo haga la Secretaría de Gobernación. Es decir, yo creo que hay que pensar lo más conveniente para el Estado mexicano. Y si bien es cierto que ahí tenemos con los menores un hueco que no se ha subsanado, también es cierto que yo creo que la desconfianza en México hace muy pertinente que para evitar el uso político electoral incluso, de la base de datos de las y los mexicanos, se mantenga o en manos del INE o en manos de un órgano constitucional autónomo, que no en las manos del gobierno. Porque tenemos una historia muy particular de la que no hay que olvidarnos, René. Monitoreo de medios. Sí, ¿Tú no lo deberías de transferir al Instituto Federal de Telecomunicaciones? totalmente de acuerdo. Incluso en su momento hasta lo platicamos así. El argumento del Instituto Federal de Telecomunicaciones es que no tienen espacios físicos a lo largo y ancho del país, como sí los tiene el INE, porque el INE, como sabes, por ley tiene una estructura desconcentrada de oficinas permanente para poder albergar las antenas que hacen este monitoreo. Pero es muy sencillo resolverlo, que las antenas estén en las oficinas del INE, pero que la responsabilidad y el costo de operar ese ejercicio, este monitoreo, pase a la Secretaría, al IFT, y que nos brinde el servicio al INE de monitoreo para fines político-electorales, pero también al resto de las instancias del Estado mexicano, como la Secretaría de Gobernación, a la que hoy le brinda servicio gratuito el INE, pues dándole sentido, digámoslo así, a que el monitoreo de los medios electrónicos de comunicación para todos los fines del Estado mexicano lo tenga el IFT y no el INE. Tendría sentido, eso sí. Ahora, de los ejes que el presidente ha expuesto de lo que sería su reforma, que no lo conocemos, ya hemos tocado varios. No hemos hablado de esta idea de elegir a los consejeros y a los magistrados electorales. ¿Te parece sensato? ¿No te parece sensato? Pues mira, no lo sé, y no me gusta, no quiero especular sobre una propuesta que no conocemos, que nadie conoce porque todavía no se ha presentado, sino apenas se ha esbozado en algunas declaraciones del presidente. Lo que digo es que si avanzáramos en ese sentido, pues como lo demuestra un estudio de IDEA Internacional, este centro de estudios sueco que se ocupa de cuestiones electorales, pues seríamos el único de 217 países en los que las autoridades electorales son electas con el voto popular. A lo mejor hay alguna razón detrás de eso. A lo mejor la razón por la cual no se elijan a los funcionarios electorales por el voto popular en todos estos países, incluido México, es porque no queremos a consejeros electorales que estén haciendo campañas, que no queremos a consejeros electorales patrocinados por partidos políticos haciendo campaña, por no hablar de quién va a contar los votos, ¿no? Seguramente habrá ciudadanos buenos, puros, químicamente, que van a prestarse como voluntarios para contar los votos, pero bueno, no sé si los ciudadanos puros y ciudadanos honestos y químicamente puros existan en el mundo real, pero bueno, se vale tener filias y fobias políticas, es un derecho de todas las personas. Así que, no sé, habrá que esperar a ver cuál es la propuesta que se hace. Sí llama la atención, hasta donde entiendo que lo que se planteaba, entiendo, porque no hay nada escrito, no hay ninguna propuesta concreta, es que el gobierno volvería a ser quien propone a algunos de estos ciudadanos y el legislativo, que es también un órgano político, también hace propuestas. En fin, habrá que ver. 20-20-20, según esto. Habrá que ver qué se propone. 20 legislativo. Habrá que ver qué se propone y habrá que ver, insisto, habrá que hacer un análisis muy sesudo, muy serio de lo que ocurre en el mundo. A lo mejor las buenas ideas, a la hora de traducirse prácticamente, pues resulta que no son tan buenas. Pues habrá que ver qué pasa en el mundo y tratar de entender las razones, ¿no? Otra idea presidencial sobre la reforma. Federalizar al instituto, que era Instituto Federal Electoral, y desaparecer los soples.
de tal suerte que fuera un instituto federal el que tomara las elecciones en sus distintos niveles y en sus distintos poderes? Mira, yo te diría respecto de este planteamiento que el sistema que hoy tenemos es un sistema que funciona, ¿eh? El sistema de colaboración entre el INE y los soples no es el más sencillo, sin lugar a dudas, pero llevamos 8 años haciendo elecciones así y son elecciones que no han generado un problema y son elecciones, además, en las que ha habido el índice de alternancia más grande de la historia del país. Eso no decías tú antes. Bueno, eso lo digo y lo sigo diciendo ahora, René. Ahí están los resultados. La alternancia es producto, por supuesto, del voto ciudadano, pero las condiciones en las que esa alternancia se ha dado es producto del actual sistema electoral. Dicho eso, ¿podrían desaparecerse los soples y hacerse una única autoridad nacional? No, de poder se podría. También podrían desaparecer el INE y que los soples hagan las elecciones como ocurre en Estados Unidos, nada más que allá justamente ese es el sistema del que muchos hablan, tienen que salir. De poderse se puede, pero esto implicaría una reinvención institucional, una reingeniería profundísima. Si tú me preguntas, ¿el INE hoy cómo está? Con su estructura de 17,000 empleados, ¿puede hacerse cargo por sí solo de todas las elecciones locales, además de las elecciones federales? La respuesta es simple y sencilla y contundente. No, tendría que crecer. Te pongo 2 ejemplos. El INE tiene una estructura a nivel nacional, estructuras a nivel estatal y estructuras en cada uno de los 300 distritos electorales federales. Pero los distritos electorales federales no coinciden con los distritos electorales locales. Donde se eligen a los diputados de las entidades federativas. Y tampoco tenemos estructuras en los municipios, que son estructuras que los soples sí tienen cuando hay elecciones, crean consejos municipales para administrar la elección de ese municipio. Es decir, si quieren que el INE se haga cargo de todas las elecciones, tendría que reinventarse el INE. Y temo decir algo, el INE crecería en una proporción muy semejante a la que hoy tiene el INE más los soples. Entonces, pues ¿para qué? ¿No ves una reducción? En términos presupuestales, en términos operativos, no. Lo que vería sería un crecimiento desproporcionado del INE. Y ese es, entiendo, uno de los argumentos fundamentales que hoy se esgrimen para decir pues, que el INE se haga cargo de todo. Así como está, es insensato pensar que se pueda hacer cargo de elecciones locales. Porque tú me puedes decir, pero en Puebla sí lo hicieron, ¿te acuerdas en la elección extraordinaria de Puebla? Sí. Pues sí, pero en Puebla el INE no tenía ninguna otra elección que llevar a cabo, no tenía una elección federal. Por eso pudimos volcar toda nuestra estructura y llevar gente de otros estados a Puebla para poder hacernos cargo en exclusiva de esa elección. En lo poco que conocemos del proyecto presidencial de reforma del régimen electoral, ¿tú ves más peligros que beneficios? Bueno, yo no conozco nada del proyecto más que los dichos del presidente. ¿Sí? Pues mira, yo digo que tienen que, primero, no especulemos. Yo respeto mucho al presidente de la República y confío en sus buenas intenciones, en su vocación de demócrata, de luchador por la democracia, y creo que si propone una reforma electoral, pues habrá que analizarla con seriedad y con detenimiento en todas sus implicaciones, que seguramente pues, tendrán cosas positivas y otras cosas que resultan impracticables, pero esperémonos a ver que hay una propuesta. Ahora, pero sí has señalado que ves una suerte de campaña de hostigamiento, de asedio hacia el instituto. Bueno, yo lo que creo es que el argumento, no los contenidos de la reforma, sino las razones que se han esgrimido públicamente para hacer necesaria una reforma son incorrectos, no son precisos. Escuché, por ejemplo, al presidente el 5 de febrero en Querétaro, en el aniversario de la Constitución, decir que en México necesitábamos una reforma electoral para que se acabaran los fraudes electorales y para que ya no votaran los muertos, y que recomendaba que nos fijáramos, el día siguiente tuvieron elecciones en la primera vuelta presidencial, los costarricenses y del legislativo, que nos fijáramos en el sistema electoral de Costa Rica. Yo diría al respecto, es curioso, los costarricenses desde hace 10 años, con la irrupción de estos nuevos fenómenos de polarización, de fake news y demás, están planteando también la posibilidad de reformar su sistema electoral y están viéndonos a nosotros como modelo. Pero bueno, parece que nadie está contento, que nadie es profeta en su tierra.
Pero los otros dos argumentos, pues son argumentos incorrectos. Decía el presidente, para que ya no haya fraudes. No, si en México ya no hay fraudes. Decía el presidente, para que ya no voten los muertos. No, si los muertos no votan desde que el INE y el IFE antes tienen una lista nominal y administra una lista nominal, que es la base de datos más puntual y precisa de datos personales que hay en el país. Lo que sí tenemos son conductas fraudulentas y esas perviven. Lo vimos ahora con la revocación de mandato. Y también vimos que muertos firman, pero no es lo mismo que los muertos firman a que los muertos voten. Ningún muerto, gracias al INE, ningún muerto votó en la revocación de mandato. ¿Temes un desmantelamiento del instituto? Lo que pasa es que yo veo mucha animadversión desde ciertos circuitos en contra del INE. Y creo que esa animadversión, siendo honestos, se explica solo porque el INE no se ha subordinado a ningún poder ni a los intereses de ningún partido. Es decir, el INE es un ente autónomo que se cree su autonomía y su independencia frente a los intereses gubernamentales de cualquier gobierno, del que está y de los que estuvieron y de los del federal y de los locales, y su independencia frente a cualquier partido. Esa es nuestra esencia y eso creo que no gusta. Si esas son las razones por las cuales está proponiendo una reforma, pues creo que son razones que no tienen un sustento real, sí una intencionalidad política, pero no un sustento real, y desde ese punto de vista, pues más vale que lo que hoy tenemos y que funciona bien, pues siga funcionando y garantizándonos elecciones libres, ciertas y transparentes. Pero es mi punto de vista. Déjame cerrar la entrevista como lo empecé. ¿Qué sigue? ¿Pero qué sigue para ti? Bueno, sigue un cierre de gestión que tiene que ser congruente con lo que han sido los 8 años previos, René. No es un cierre, el INE no se cierra. Hay 7 de los 11 colegas que continuarán en una renovación escalonada que es muy venturosa. Cuando se nombren a los 4 nuevos consejeros, incluyendo a su presidente o presidenta, pues estaremos frente a esta conjunción de experiencia y de visiones renovadas, lo cual va a ser muy pertinente. Y creo que lo que nos toca es trabajar, lo que me toca como presidente del Instituto, René, es trabajar para entregar un instituto mucho más fuerte de cómo lo recibimos. Concluyo en que te mantienes hasta el fin del mandato que tienes, primera cuestión. Sin duda. Segunda, ya se te ha mencionado como posible precandidato presidencial. No, definitivamente no. Por enésima ocasión digo no estoy interesado y además no puedo porque voy a concluir mi mandato, entonces me va a inhabilitar afortunadamente la Constitución en ese sentido. Y ahora veo que Movimiento Ciudadano te comienza a perfilar como posible próximo rector. Bueno, que los partidos digan lo que quieran. Quien decide quién es el rector es la Junta de Gobierno. Yo no tengo ningún interés de aspirar a un cargo público después de terminar mi mandato. Si es que ser académico de la UNAM, que esa es mi vocación y lo que quiero hacer a partir del 4 de abril del próximo año, pues no es un cargo público, es un cargo público, pero no sería servidor o funcionario público. Es decir que, para decirlo en 2 palabras, a partir del 4 de abril, no son 2 palabras, son más, nos vemos en mi cubículo de la UNAM o cuando me invite, René. Muy bien, será un gusto. Encantado. Será un gusto, te agradezco mucho. Gracias a ti. Como desde luego le agradezco a los seguidores de Entredichos el habernos acompañado aquí. Muchas gracias.